¿Será este régimen de gobierno el fin de la era neoliberal que tanto daño le ha hecho a México? Porque según reportes del diario La Jornada, pero el 2014 no había gobierno de López Obrador. Eh, Leímos esto: los gobiernos neoliberales en México son un triunfo cultural del Instituto Tecnológico Autónomo de México, porque todos esos gobiernos fueron hechura de funcionarios prominentes egresados del ITAN. Esto lo señala en su libro María Eugenia. La historia expresa la creación de esta institución para generar una corriente neoliberal por allá en 1946, después de la gran época heroica del reparto agrario en México, con más de 30 millones de hectáreas, a la creación de ejidos, nuevos centros de población, restituir la tierra a ejidatarios, comuneros, y comunidades indígenas, ¿verdad? Y todo esto con el fin de meterse al gobierno, pero poco a poco, como los que colonizaron Texas, ¿verdad? Poco a poco lograron entrar en el gobierno primero de Luis Echeverría Álvarez, a través de un puesto muy pequeño, minúsculo, ¿verdad? Insignificante, pero en la presidencia, con bajo perfil, hasta llegar a la Secretaría de Hacienda abiertamente con Carlos Salinas de Gortari. La escuela austríaca, la creadora de esta teoría de neoliberal, ¿verdad? De esta escuela de pensamiento, no es otra cosa más decir simplemente: el Estado no debe de existir, para abajo, porque todo lo que hace el Estado es maligno, que de ahí viene la corrupción, el endeudamiento, el gasto público, el derroche, podemos hablar, etcétera, etcétera. Pero ese instituto, el ITAN, cumplió 75 años el 2016, no llegaba López Obrador, y fue financiado principalmente por Bayeres, Rockefeller y familias de negocio de ese tiempo. Estamos hablando de la oligarquía internacional, los fundadores, especialmente los que vinieron a México a dar primero pláticas, conferencias sobre esta teoría, esta corriente de pensamiento que es el neoliberal, y auspiciados por un tal Montes de Oca, que había sido funcionario en uno de los gobiernos de México. Pero poco a poco, después de esas conferencias, se formó el ITAN, recibió un terreno, creó su escuela de cuadros de ideología neoliberal más radical en México. ¿Con qué fin? Cuyo objetivo fue destruir el Estado mexicano y el legado social de la Constitución de 1917. Este programa, Desde el Colpo, lo hacemos referente, haciendo alusión al aniversario en esta semana que termina de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, los principales cachorros del ITAN, más conocidos, pues tenemos un Pedro Aspe, un Agustín Carstens, Felipe Calderón y Luis Videgaray, que anda huyendo, dicen que está no sé en qué parte, ¿verdad? Y entre otros muchos más. Pero estos son los más conocidos, y especialmente Pedro Aspe. ¿Por qué Pedro Aspe, que fue secretario de Hacienda con Salinas, fue uno de los más destructivos del Estado? Ni se diga de Agustín Carstens y del propio Videgaray, con un alto grado de gobierno y de poder con Peña Nieto, ¿verdad? Incluso la característica principal fue en los periodos neoliberal, o sea, esos 35 años fatídicos que acaban de pasar en México, ¿verdad? ¿Cuál era? No al Estado,
pero tampoco a la moral, diciendo que la economía es una ciencia neutra. Tú puedes robar, hacer tranzas, no hay problema. Esa era la cultura gubernamental de México. Qué tristeza, ¿verdad? El mercado son los negocios, así se hablaba. El objetivo principal de este grupo maléfico fueron, en primer lugar, ¿qué? Pues buscar la manera de echar abajo artículos constitucionales. Lo primero, el tercero, luego el 27 y el último el 123. El tercero de la educación, el 27 dice que todo lo que hay en el suelo, en el subsuelo, ¿sí?, en las montañas y todos los recursos naturales de este país son del Estado-Nación, son propiedad de la nación. Y el 123 es la emancipación de los trabajadores mexicanos consagrados en este artículo en la Constitución de 1917, ¿verdad? Pero que fue echado abajo, reformado, cambiado para convertir a los trabajadores mexicanos en viles esclavos a servicio del gran capital internacional y sus agencias empresariales en México, ¿verdad? Y con eso, al afectar la educación, acabaron con la propiedad o el dominio del Estado sobre los bienes o los recursos naturales, como ya mencioné anteriormente. Hablamos de minas, hablamos de agua, petróleo. A colación lo que está pasando en La Boquilla, en Chihuahua ahorita, se están generando problemas sociales. ¿Por qué? Por esos cambios, por esas reformas, por todo el daño que se le hizo a nuestra nación, ¿verdad? Y por eso los gobiernos neoliberales de la Madrid, Zedillo, Salinas, obviamente Fox, Calderón y el Peña Nieto, parecieron el triunfo de esta corriente. Fue la corona, la joya de la corona de ese modelo neoliberal fue el gobierno de Peña Nieto, que fue el despeñadero de la economía y de todo en México, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? De la llegada de López Obrador con la revolución, ¿en dónde? En las urnas, empieza un cambio en México que tenemos que tomar en cuenta ese cambio porque es importante. López Obrador los encuentra infragantis en su delito a los gobiernos neoliberales. ¿En su delito de qué? Destruyendo el crecimiento económico. Porque ellos siempre dijeron, con la iniciativa privada, la inversión privada, la inversión extranjera, iban a catapultar la economía, iban a elevar la economía. México iba a pasar a ser una potencia económica, a ser una de las economías más fuertes de México, pero resultó que la desplomaron. No solo no volvió a crecer, se mantuvo en cero, pero lo peor fue el endeudamiento, que tanto énfasis hacemos en este programa desde el Colpo, ¿verdad? Cayeron en lo que tanto predicaron como negativo. Acordémonos que cuando sale el presidente López Portillo y entra de la Madrid con el propósito de la renovación moral para acabar con la corrupción, de la austeridad, de reducir el endeudamiento, acabar con el despilfarro, pero fue todo lo contrario. Fíjese bien, se disparó el endeudamiento de los 118 millones que debía López Portillo a los casi 500 millones de dólares que dejó de deuda Peña Nieto. Otro gran fracaso de uno de los axiomas más queridos de ellos. O sea, estoy hablando de los neoliberales. No se debe endeudar al Estado. ¿Y cómo dejaron al Estado mexicano? Desarrapado, desnudo,
Pues lo endeudaron. Les guste o no les guste, como dice uno de mis amigos en un programa radial, quintuplicaron la deuda. Otro de sus grandes fracasos fueron las mal llamadas reformas, la reforma energética. Pero ni siquiera vino la inversión que decía que iba a venir, ni los bancos, ni los fondos de inversión. Entonces quiere decir que fracasaron totalmente. Por lo tanto, absoluto fracaso del dogma neoliberal. Ahora, del fracaso total, vuelven a manejar las mismas mentiras. El mismo rollo se escucha hoy a todo lo largo y lo ancho del país, desde la costa a la costa, desde la costa a la montaña, desde el desierto a la frontera, desde la selva en el sur hacia el norte. Todo es el mismo rollo. Están enojados las calificadoras. Hoy los mercados están viendo mal a México. Uy, no, fue muy malo ANLO porque no fue a la reunión del grupo de los 20, que nos amenazan con reducir la inversión extranjera. Fíjese hoy, de esos 168 mil millones de dólares de inversión en las 3 obras principales, 4 obras de López Obrador, más de 100 mil millones, es inversión de iniciativa privada, nos guste o no nos guste. Pero quiero decirles que los países asiáticos también sufrieron por 25 años el neoliberalismo, pero están echándole ganas a pesar del coronavirus, con la nueva ruta de la seda, una estrategia de China. Ellos también suben también el precio de los aguacates, como el aguacate mexicano, que es un éxito, ¿verdad? El oro verde de México. Estos países tienen algo en común. ¿Y qué es eso lo que tienen? Una alta intervención del Estado para conducir la economía hacia las grandes obras de infraestructura que les den capacidad económica, desarrollo industrial y tecnológico. Asia, en estos momentos, está avanzando hacia tecnologías que el occidente, hablemos de Estados Unidos, de países europeos y todo, ¿verdad?, abandonaron a partir de los 80. Por ejemplo, la energía nuclear, ellos son campeones, los chinos y los coreanos. Ese camino es el nuevo paradigma, escúchelo bien, el nuevo paradigma económico que ha resultado exitoso para los países asiáticos, y ese es el camino que debe de tomar la cuarta transformación. Soy Benny Castro, en este programa sabatino desde el Colpos. Les digo hasta la próxima, los espero en un nuevo programa.